el Photoshop Extended, que va a tener esta opción de 3D. Vamos a abrir el archivo. En este caso vamos a trabajar con el archivo OBJ. Le damos a abrir. Va a crear una capa de un espacio de trabajo 3D, lo que le decimos que sí. Y en este punto lo que vamos a hacer es entender cómo funciona el espacio de trabajo 3D en Adobe Photoshop. En este caso encontramos que al tener activa la herramienta de selección se muestran los modos de trabajo de visualización. En este caso tenemos la ventana que nos permite generar las visualizaciones por diferentes tipos de vistas, las mismas que nosotros manejamos en cualquier programa de 3D. Y en este caso vamos a encontrar lo que es en el modo 3D, la rotación de todo, digamos que el contexto de visualización, rotación del universo en un eje, paneo, zoom y vista de cámara. En este caso también podemos hacer cambios en la luz. Nosotros rotamos el personaje, vemos que aquí está muy oscuro en esta zona. Al cambiar la ubicación de la luz, en este caso del encuadre de la dirección, podemos tener una visual diferente de la iluminación como tal. Al hacer clic por fuera, automáticamente se desactiva la iluminación como tal. Tenemos en este caso el espacio de trabajo. Vamos a continuar teniendo eso en una capa. Aquí aparece la capa como tal y vemos que aquí al lado hay una capa que dice 3D. Vamos a encontrar diferentes tipos de elementos. Vamos a ir al tercer icono, que en este caso es el de los materiales. Para ello vamos a trabajar bajo unos sistemas de resolución. ¿Qué implica estos sistemas de resolución? Que vamos a poder trabajar directamente con respecto a las texturas o elementos que compongan, en este caso, a nuestro personaje. Para ello vamos a trabajar aquí donde dice difusión, vamos a trabajar una nueva textura. Vamos a llamar en este caso, por ejemplo, pantalón, y vamos a trabajarlo en píxeles y en píxeles por pulgada. Vamos a trabajar una textura de 2048 por 2048. ¿Qué implica esto? Una textura de 2048 por 2048 tiene suficiente resolución para poder tener un buen detallado, pero no tan pesada como para que el equipo no responda. Vamos a darle OK. Automáticamente cambia de tono porque ya está representándose bajo otro tipo de color. Aquí tenemos el brillo, el reflejo, la rugosidad o el relieve que se le quiere dar en términos de cada uno de los mapas. Posteriormente veremos qué significan estos mapas en términos generales. Posteriormente vamos a hacer lo siguiente: en el icono de la hoja vamos a aplicar, y ya no como nueva textura, sino editar textura. Podemos ver que se abre pantalón como un formato interior de desarrollo inicialmente. Ya en este punto podemos crear una capa de superposición haciendo clic sobre el menú desplegable, crear superposición de pintura, malla metálica. Nos va a mostrar el mapa V que se creó directamente del modelo de Max, y que en el momento en que activemos la visualización va a recrearlo en los términos de la construcción. Este mismo desarrollo lo podemos lograr en sentido inverso. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a trabajar directamente sobre la capa, y lo que se trabaje sobre la capa pues va a existir sobre el modelo final. Aquí vamos a trabajar con un pincel, el cual va a poder permitir hacer manchones de pintura, obviamente digamos que de una manera directa sobre el modelo. Vamos a tratar de hacer empate entre dos zonas. Que sería pues como la edición por donde se hizo, para poder ver, digamos, cuáles son el empate que se logra en términos de texturización. Aquí, por ejemplo, podemos ver que se pinta en ambos sectores. Si por el contrario yo, por ejemplo, aquí en las capas traigo un nuevo objeto, archivo, colocar, y traemos, por ejemplo, una textura de jean, como esta, entonces podemos reubicarlo o posicionarlo de una manera directa sobre la textura y volver al momento de la recreación o de la representación. Como podemos ver, pues básicamente el modelo queda listo en términos de textura general. Pero esto funciona mucho para conceptos como el realismo, funciona para elementos que son, digamos, que muy fáciles de lograr en términos realistas, pero si quiere cierto grado de texturización, cierto grado de trabajo, pues toca intervenirlo directamente.
Toca en este caso, por ejemplo, rasterizar las capas, combinarlas y empezar a aplicar ciertos filtros. Por ejemplo, acá en este caso podríamos trabajar con filtros que nos conviertan eso más en trabajo tipo pinceladas o manchones de pincel para que digamos que la visualización que se tenga del personaje no sea tan pixelada. De esta manera, por ejemplo, podemos volver a pintar. Ya en el caso de nuestro personaje, podríamos dedicarnos a volver a hacer algunos retoques, a pintar de cierta manera, a generar detalles, como por ejemplo reducir el tamaño a este elemento, mejorar un poco la opacidad y empezar a determinar, por ejemplo, líneas que van a representar en este caso, por ejemplo, lo que serían los bolsillos. Y yo puedo, digamos, que suavizar un momento determinado utilizando las mismas herramientas que permite, digamos, que el Photoshop rápidamente, o generando pues detallados que van a permitir mejorar el trabajo con el personaje. En este caso, por ejemplo, podemos tener aquí lo que serían los botones. Yo puedo ampliar tanto desde el punto de vista de lo que es el modelo como de la visualización de Photoshop y puedo darle ciertos relieves a la realización. Igualmente, cuando nosotros nos devolvemos al plano de visualización, pueden encontrar aquí los detalles de la construcción y pues obviamente surge un elemento puntual, es el hecho de que las capas de visualización, en este caso las capas de textura, determinan lo que es la forma del personaje. En este caso, como pueden ver, si yo hago el proceso de visualización del personaje, veo que está hacia el frente lo que es los botones, pues puedo volver a este punto y determinar, por ejemplo, sin necesidad de mucho esfuerzo, en este caso podemos bloquear esta capa, podemos pintar los componentes de lo que sería, por ejemplo, cremalleras y demás. Para no dañar la parte inferior de lo que sería la textura, podemos simplemente trabajar con una capa nueva, suavizar, dar volumen y corregir algunos detalles que digamos pueden ser necesarios para la construcción. Bueno, ver aquí digamos podemos pintar nuevamente. Haríamos que en esta zona habría otro bolsillo básicamente. Y pues yo puedo hacer sombreados o manchones que me van a dar un poco más de relieve en la textura que se estaba buscando. Volvemos a esta capa. Y hay dos maneras, digamos, que de poder llegar a este proceso. Primero es, obviamente, exportarlo directamente desde esta imagen. Como tal, exportarlo desde aquí. O la segunda, guardar esta imagen como tal, como una imagen JPG o PNG o TARG. Yo puedo darle este archivo, guardar como. En este caso puedo guardarlo como un PNG, por ejemplo. Vamos pantalón PNG. O desde el programa podemos en este caso guardar específicamente ya no tanto desde la imagen bidimensional, sino que puedo exportarla directamente desde la imagen tridimensional por 3D, exportar capa 3D y le decimos por ejemplo que nos guarde algún formato de objeto y podemos guardarlo en PNG con la visualización que se plantea
directamente desde el archivo. Cuando él exporta el formato, lo exporta a la resolución que se tenía planteada de 72 dpi, pero de 2048 por 2048, y logramos lo que sería en este caso, por ejemplo, una construcción del pantalón, como se había planteado inicialmente, que es esta vista, o el que se creó a través de la exportación, que básicamente es el mismo tipo de formato.